Fíjate en el sedán blanco estacionado en la entrada. No tiene nada de especial. Pintura limpia, placas al día, ningún detalle que llame la atención. Pertenece a Howard Gilchrist, un electricista de 41 años, divorciado, que vive solo en una casa alquilada en las afueras de Cedar Falls, Iowa. Sus vecinos lo describen como alguien reservado, educado, casi invisible. Saluda con la cabeza, paga sus cuentas puntualmente, corta el césped los domingos por la mañana. El tipo de persona que uno ve y olvida de inmediato. Esa normalidad era su mejor disfraz. El 22 de marzo de 2019, poco después del mediodía, el propietario de la vivienda llegó para realizar una inspección rutinaria. Era una visita programada. El inquilino no estaría en casa, pero había dejado la llave bajo el felpudo, tal como habían acordado. No había razón para sospechar nada extraño. La inspección comenzó de forma ordinaria. La sala estaba ordenada, los muebles alineados con precisión. En la cocina, los platos estaban limpios, el refrigerador abastecido, la basura recién vaciada. Todo transmitía la imagen de alguien meticuloso, incluso metódico. Fue entonces cuando el arrendador notó algo fuera de lugar. La puerta del sótano, ubicada al fondo de la cocina, tenía un cerrojo nuevo. No era un pestillo común. Era un deadbolt pesado, industrial, instalado por fuera. El marco mostraba arañazos recientes, como si la puerta hubiese sido forzada en algún momento. El propietario se quedó inmóvil unos segundos, intentando encontrar una explicación lógica. No la había. Nadie coloca un seguro exterior en una puerta que conduce hacia abajo, a menos que quiera impedir que algo o alguien salga. Golpeó la puerta. No obtuvo respuesta. Probó la perilla. Estaba firmemente cerrada. Entonces escuchó un sonido casi imperceptible. Un leve raspado, como uñas contra cemento. A las 2:34 de la tarde, llamó al 911. Cuando los oficiales llegaron y forzaron la puerta del sótano, descubrieron una escena que cambiaría para siempre la historia criminal del Estado. El espacio era pequeño, sin ventanas. Las paredes de bloques de hormigón absorbían la poca luz que entraba desde la cocina. En el suelo, un colchón delgado sobre concreto desnudo. En una esquina, un balde que servía como baño improvisado. El aire era frío, húmedo, cargado de olor a encierro. Y en el rincón más oscuro, envuelta en una manta sucia, estaba Britney Sloan, apenas consciente, severamente deshidratada, con signos evidentes de malnutrición y de haber sido atada durante largos periodos. Había perdido cerca de 18 kilos. Sus muñecas mostraban marcas profundas. No podía hablar. Su voz se había extinguido tras meses de gritos. Llevaba 165 días cautiva. Britney Sloan tenía 23 años cuando desapareció. Era estudiante de segundo año de enfermería en la Universidad del Norte de Iowa y trabajaba en 2 empleos de medio tiempo para costear su matrícula. Quienes la conocían la describían como responsable hasta el extremo. Planificaba cada semana con antelación, revisaba su horario 3 veces antes de dormir y jamás faltaba a un turno. El 9 de octubre de 2018, encontró en Internet una oferta laboral que parecía perfecta. Asistente de salud domiciliaria para una mujer mayor en Cedar Falls. El salario era competitivo, el horario flexible. El anuncio incluía referencias, un sitio web profesional y testimonios aparentemente legítimos. Todo había sido fabricado. A las 4:15 de la tarde de ese día, Britney condujo hasta la dirección proporcionada. El vecindario era residencial, tranquilo, con jardines cuidados y autos familiares en las entradas. Aparcó en la calle
Se miró en el retrovisor, tomó la carpeta con su currículum y tocó la puerta. Howard Gilchrist abrió con una sonrisa amable. La conversación inicial fue normal. Le ofreció té. Revisaron su experiencia, hablaron de horarios, del supuesto estado de salud de la anciana. Britney aceptó la bebida. Lo siguiente que recuerda es despertar en la oscuridad. A las 4:30 de la tarde estaba encerrada en el sótano. Su compañera de piso, Jenna Caldwell, notó la ausencia casi de inmediato. Britney le había enviado un mensaje antes de la entrevista. «Voy a Cedar Falls por lo del trabajo de salud. Debería estar de vuelta a las 6». A las 7 no había noticias. Las llamadas fueron directo al buzón. A las 9 de la noche, Jenna presentó una denuncia por desaparición. En un inicio, la policía trató el caso como una posible pérdida de contacto voluntaria o un incidente menor. Pero cuando analizaron la oferta laboral, las alarmas sonaron con fuerza. La empresa no existía. El número de contacto pertenecía a un teléfono desechable que se apagó minutos después de la última señal del celular de Britney. El correo electrónico había sido creado 3 días antes. La dirección proporcionada resultó ser un lote vacío. Su automóvil apareció 2 millas más adelante, completamente limpio de huellas. Su teléfono, billetera y llaves habían desaparecido. No era una desaparición accidental. Era un secuestro cuidadosamente planificado. Durante semanas los investigadores trabajaron sin resultados. Rastrearon cámaras de tráfico, entrevistaron residentes, analizaron registros digitales. El equipo forense logró identificar que el anuncio había sido publicado desde una computadora pública en una biblioteca de Waterloo. No había registros de usuario ni cámaras que apuntaran a las terminales. El rastro se desvaneció. La madre de Britney, Sharon Sloan, apareció en noticieros locales pidiendo información. Se imprimieron cientos de carteles. La universidad organizó vigilias con velas, pero el tiempo avanzaba y las pistas eran inexistentes. El detective Russell C.R., con más de una década trabajando casos de personas desaparecidas, sabía que las primeras 48 horas eran críticas. Después de ese periodo, las probabilidades de encontrar con vida a la víctima disminuían drásticamente. Sin embargo, algo en la precisión del engaño le inquietaba. Aquello no parecía improvisado. Era un método perfeccionado. En enero de 2019 solicitó apoyo del FBI para identificar patrones similares. 3 semanas después recibió respuesta. 2 casos anteriores coincidían con el mismo esquema. Una joven en Des Moines en 2016, otra en Sioux City en 2017. Ambas habían respondido a anuncios laborales falsos. Ambas seguían desaparecidas. Ya no se trataba de un hecho aislado. Estaban frente a un depredador serial. Mientras la investigación se estancaba, Britney sobrevivía bajo tierra. Durante 165 días vivió en un espacio sin ventanas. Gilchrist le llevaba comida de forma irregular. A veces 2 veces al día, otras pasaban 48 horas sin que apareciera. Apenas hablaba con ella. Cuando lo hacía, mantenía un tono conversacional, casi cordial, como si se tratara de una convivencia pactada. Le hacía preguntas sobre sus estudios, su familia, sus planes futuros. Britney respondía lo que creía que él quería oír. Aprendió a medir sus palabras, a no provocar, a aparentar sumisión. En la pared de bloques de cemento comenzó a marcar los días con pequeños arañazos. 1 por cada amanecer que no podía ver. 165 marcas. El cuaderno encontrado después reveló el horror de la situación. Gilchrist registraba meticulosamente su comportamiento. Día 32.
menor resistencia verbal. Día 74. Signos de desesperanza. Día 120. Aceptación aparente. No la veía como persona, la veía como sujeto experimental. Cuando la policía la encontró, la trasladaron de urgencia al hospital. Los médicos confirmaron deshidratación severa, hipotermia e infecciones avanzadas. Su sistema inmunológico estaba comprometido. Requirió tratamiento intensivo. El detective CR llegó al hospital esa misma tarde. Había trabajado el caso durante casi 6 meses. Esperó fuera de la habitación hasta que los médicos permitieron un breve contacto. La madre de Britney llegó poco después y se desplomó al verla, viva pero irreconocible. Mientras tanto, la búsqueda de Gilchrist estaba en marcha. Había abandonado su trabajo esa mañana, alegando una emergencia familiar. Su teléfono estaba apagado. Se emitió una alerta estatal. Horas después, un patrullero lo localizó en una gasolinera cerca de la frontera con Illinois. Estaba llenando el tanque con calma. Fue arrestado sin oponer resistencia. No dijo nada. La evidencia encontrada en la casa era devastadora. En el garaje, dentro de una caja de herramientas cerrada con llave, había documentos relacionados con anuncios falsos. En su computadora portátil, múltiples sitios web creados para simular empresas reales. Correos electrónicos ficticios, plantillas de entrevistas y fotografías. Decenas de imágenes de mujeres jóvenes tomadas a distancia, saliendo de supermercados, caminando por campus, universitarios, entrando a edificios. Todas compartían características similares. Entre 20 y 25 años, complexión pequeña, cabello oscuro. 2 rostros coincidieron con las desapariciones de 2016 y 2017. Durante un interrogatorio de 14 horas, Gilchrist renunció a su derecho a abogado y confesó. Describió el secuestro como un experimento conductual. Quería observar cuánto tiempo podía una persona mantener la esperanza bajo aislamiento extremo. Cuando se le preguntó por las otras mujeres, pidió negociar. Días después, proporcionó ubicaciones. En áreas boscosas cerca de Des Moines y Sioux City se hallaron restos humanos. Las pruebas dentales confirmaron las identidades: Tamara Briggs y Nicole Strand. Ambas habían sido atraídas mediante el mismo engaño. Ambas murieron por una combinación de inanición, deshidratación e infecciones no tratadas. Britney fue la única que sobrevivió. El juicio comenzó en noviembre de 2019. La fiscalía presentó pruebas contundentes: los anuncios falsos, el cuaderno de observaciones, las fotografías, la confesión grabada. La defensa alegó trastornos de personalidad derivados de una infancia marcada por abuso y negligencia. Argumentaron capacidad disminuida. La fiscalía respondió que la planificación sistemática, el encubrimiento y la huida demostraban plena conciencia de la ilegalidad de sus actos. El jurado deliberó 9 horas. Culpable en todos los cargos. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional, más 30 años adicionales por secuestro. No mostró emoción alguna cuando se leyó la sentencia. Britney no asistió a la audiencia final. Estaba en su último año de enfermería. Había tomado una pausa para recuperarse y testificar. Su terapeuta recomendó evitar cualquier contacto con el tribunal. Se graduó en 2021. Hoy trabaja en recuperación de trauma, ayudando a víctimas de violencia y cautiverio. Rara vez concede entrevistas, pero cuando habla, repite una idea constante. No sobrevivió por fortaleza extraordinaria, sino por obstinación. Se negó a creer que aquel sótano sería el último lugar que vería.
En 2020, Iowa promulgó la ley de protección Britney Sloan, que obliga a plataformas de empleo a verificar la identidad de empleadores y capacita a fuerzas del orden para detectar patrones de secuestro mediante ofertas fraudulentas. La casa donde estuvo cautiva fue demolida. El terreno permanece vacío. Howard Gilchrist cumple condena de por vida. Nunca expresó arrepentimiento. En la pared del sótano quedaron 165 marcas, 165 días en los que la esperanza se quebró y volvió a levantarse. 165 días de resistencia silenciosa. Sobrevivió porque creyó que alguien seguía buscándola. Y al final, alguien escuchó.